llegan a cierto pH, estabilizarlo y que se quede ahí normal, porque queremos que ese pH. Y luego, si en caso de que deseemos retirar algo y debe estar en contacto por unos minutos con esta solución para que se limpie, se gelifica. Se añade tensoactivo, se convierte en detergente, dependiendo de la cantidad de adhesivo que se añada. Para que no penetre, para que elimine sin penetrar a la pieza. En eso consistía un poco la clase de química, muy orientativo, no tanto física y química pura y dura, sino orientado a lo mismo. Tuvimos una clase de instalación de papel, bueno, varias clases, pero yo fui solo lo estudio en grado, pero en máster también vimos instalación de papel, pero solo lo incluyo aquí, porque el temario fue bastante similar. Trabajamos con baños de obra, saneamiento de bordes, no realizamos injertos, pero sí entelados no, laminaciones, alisamiento. Esta es una prensa donde habíamos sometido nuestros papeles, documentos, nuestra práctica a baños, porque para los que sí puedan, los que permitieran baños, para que recuperen su forma y se someten a la prensa, se debe cambiar el papel secante, lo volver a prensar y ya. En esta clase solo se trató el alisado, pero en la clase de máster trabajamos con laminación, con papel japonés. También practicamos retirando elementos no deseados, ceras, cintas adhesivas, grafismo, marcadores, bolígrafos, lápiz, con diferentes técnicas físico-químicas, técnicas con bisturí, con goma de borrar, con hisopo, y revisábamos el informe de que era más eficaz, de que no era tan eficaz, de cómo era susceptible el papel, las sustancias de algún papel, no se podía someter a baño porque no soportaba, ya sea la tinta o el papel mismo, no soportaba el baño, no soportaba la humedad, así que no se podía realizar el baño, se realizaba solamente en seco o con disolvente, Luego, en la clase de conservación preventiva se trataron muchas cosas. Se trataron los causantes de patologías, cómo prevenirlas. Las patologías siendo insectos, ultravioleta, microorganismos, mala manipulación, incendio, humedad. Se dieron también técnicas de evacuación ante emergencias, simulacros de evacuación ante incendios, inundaciones. En el caso de la inundación teníamos varios documentos que teníamos que rápidamente como grupo establecer varias estaciones y un libro estaba húmedo, había que lo secaba. Otra persona que ponía papel secante entre las páginas, otra persona que quitaba la tierra, otra persona que lo ponía a secar. Y era todo en cadena, en cadena y una práctica para cómo actuar en situaciones de emergencia. Que debemos tener un protocolo que todos en el taller debemos conocer, en caso de lectura, para evacuar las piezas y no ponernos en daño a nosotros. También se dieron clases sobre desinfección de piezas con microorganismos. En este caso es una práctica, entonces inventamos un libro o un documento y se sometía a temperaturas muy bajas para mantener en estado durmiente los microorganismos antes de que se pueda trabajar. También se hicieron prácticas de marcaje, distintos tipos de marcaje para distintos tipos de piezas. En este caso, cómo sería directo en la pieza con una capa intermedia de adhesivo reversible, cómo sería adheriendo un papel, cómo sería con distintos tipos de rotulador, bolígrafo, cómo se vería, si es simple, es reversible, ese tipo de cosas. También tiene una pieza de tela, hay que coserlo, cómo se cose. Y por último teníamos que diseñar un sistema
del grado, el trabajo de fin de grado. La directora del Museo Maná fue tan amable conmigo que me abrió las puertas al museo y me dijo, mira lo que tú quieras. Y encontré esta pintura del autor Josep Maná Fluvier. Fue un pintor valenciano, discípulo de Sorolla y muy importante, un autor muy importante en la guerra civil española. Él documentó la realidad de las cárceles en la guerra civil española en secreto. Aquí no tengo su dibujo, pero tengo que preparar todavía los documentos que tengo que facilitar. Donde está el trabajo de fin de grado, la presentación del trabajo de fin de grado, donde se ve representado todo eso. Pero básicamente este es un trabajo de fin de grado, esta es la obra en cuestión, y el trabajo de fin de grado consistía en el contexto histórico de la pieza, el contexto del autor, el contexto de las, en mi caso, los lienzos bifaces pintados por ambas caras, porque este lienzo carecía de bastidor, estaba pintado por ambas caras, aquí fue cortado, estaba mal almacenado. Entonces el trabajo de fin de grado consiste en hacer el contexto histórico, el contexto del autor, un análisis de los materiales de la obra, que hay en la obra, un análisis compositivo de colores, texturas, textura de la pieza, condición en general de la pieza y una propuesta de intervención. En mi caso tuve que diseñar un bastidor que permitiera la visualización de ambas caras. Se le da preferencia a esta cara porque es la esposa del autor y es el cuadro que más terminado está. Este estaba ganado en 1916 y este en 1925. Y este se nota que no tiene ninguna terminación como el de su esposa. Se nota que todavía aquí es un estudiante y es un artista con más experiencia. Al museo le interesa, obviamente, exponer la cara del esposo del autor, pero no se puede ocultar la cara del reverso, por lo que se diseñó un bastidor bifaz. Significa que es transparente y permite que si en algún momento se gira el cuadro se puede visualizar la obra del reverso. En mi caso, yo propuse hacerlo un molde de un bastidor de Luciano Cortina y rellenarlo con resina, no me acuerdo el nombre, pero resina resistente a los rayos UV. Pero se puede también hacer con plexiglas. Es más económico, más sencillo, pero yo me compliqué la vida. Este es el repositorio de la UV, estoy invitado a considerarlo para experimentar y verlo. Y también para que quiera ver los trabajos del repositorio, tiene todos los trabajos de los alumnos, artículos que han escrito los profesores, y por cualquiera puede entrar, cualquiera puede acceder a ellos. Hay algunos que son privados, que no son muy considerados. Pero cualquier palabra clave que sale en libros, que puede salir artículos y trabajos de fin de grado, fin de máster, de doctorado. Dependiendo de lo que se busque, puede buscar persona, puede buscar un tema, título, artista, que va a salir. Ahora, mi formación en el máster. Perdón. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos tratando hasta ahora, por favor? Y ya está. Bien, son 4 preguntas. ¿La puedo hacer las 4? Sí. O elijo al azar. Gracias por la presentación. La primera pregunta, me llamó la atención que en un momento mencionaste que no utilizan estucos comerciales, sino que los fabrican. ¿Por qué razón? Buena pregunta. Bueno, y yo la sé, te voy a ser sincera, pero las profesoras de la universidad nos han recalcado que es mejor hacerlo nosotras, se controla la resistencia, se controla la calidad del material que se pone, no es un estuco comercial, y se pueden utilizar, pero en grado no los hemos utilizado, siempre los usan nosotros. Pero no sabría decirte, yo realmente creo que es por eso, porque hay control de la consistencia y de la calidad del material. Bien, ¿puedo hacer la segunda pregunta? La segunda pregunta es, ¿hacia dónde debe ir la conservación o la restauración? Si a resolver la situación que tengo a mano apremiante, o si a conservar y a preservar el bien, según tu criterio.
Eso depende mucho. Depende mucho de la opinión personal y depende mucho del caso. En mi opinión personal, yo soy partidaria de la conservación preventiva. Y ya luego se mira si se puede restaurar. Pero desde mi punto de vista le doy más prioridad a la conservación preventiva del bien para, ¿cómo lo digo? Preservar su autenticidad de cierta manera. Pero eso depende mucho de si es una institución del Estado, si es un museo, si es un cliente. Si el cliente te lo dice, tú puedes rechazarlo o no. Y por lo general, lo que el cliente dice va. Depende. Hay un código de restaurador, no todo se hace. Pero depende mucho de la opinión personal. En mi opinión, yo le doy la conservación a la conservación. Bien. La tercera pregunta es, ¿cuál es la importancia que tú entiendes que tiene el análisis químico? El análisis químico te permite saber qué hay en tu obra. Y eso te permite, al saber de qué material está compuesto, te permite saber su procedencia. Te permite saber a qué es susceptible. Te permite saber por qué es susceptible, o sea, no solo a qué es susceptible, sino por qué presenta ciertos daños. ¿Qué esperar de un material? Si ahora no está mal, pero en 100 años a lo mejor sí. Un pigmento que tú sabes que se oxida, o que una madera que es susceptible a insectos, o algún material que tú dices, pero hay que saberlo para saber cómo tratarlo, cómo prevenirlo en el futuro, también para realizar los informes, porque muchas veces es necesario, son artistas de su importancia, también para la procedencia, para saber que si yo no encuentro una hoja, yo digo que esto es del Países Bajos, pero la madera que tiene no coincide con la época, no coincide, yo mediante un análisis químico, un análisis microscópico, puedo saber que no. Puedo saber también por qué ha pasado esa obra, si veo alguna sustancia que no debería tener, y puedo decir, bueno, esta obra tuvo una inundación, esta obra tuvo un incendio, ese tipo de cosas. Bien. Ya, para dejar tranquila en esta fase. La última pregunta es, ¿cuál ha sido el caso más apremiante, más importante, que te ha retado a ti como restauradora para resolverlo, vamos a decir así? Sinceramente no, en el caso de mi tesis de grado, yo no tuve que intervenir, no pude tener contacto con la obra, no pude tocarla, no pude sacar muestra, no pude hacer algún, no pude tener contacto con la obra que hubiese tenido si lo hubiese tenido en un taller. Y eso me dificultó mucho cómo sacar la hipótesis, porque es todo hipótesis. Yo todo lo que dije, todo lo de mi tesis es puramente basado en análisis visual y históricamente los materiales que utiliza el autor, los que estaban disponibles en la época, pero yo por ejemplo, yo para hacer la propuesta, a mí me parece lo más complicado porque yo para hacer la propuesta, yo puedo decir cualquier cosa y luego no se puede poner, porque yo digo que esa tela es lino y le pongo agua, resulta que hago lo baño. Entonces, fue muy complicado para mí realizar esa propuesta, porque a diferencia de muchos de mis compañeros que pudieron, por ejemplo, tomar una fibra y hacer muestras, mirarlo bajo un microscopio, leer la pintura y decir, esto es óleo. Yo sé que óleo por la época que es. En la esto no existe y para pinturas de ese estilo es óleo. Pero yo la tela no lo sé, puede ser algodón. La preparación tampoco lo sé. O sea, que puede ser susceptible a lo que yo haya dicho que se tiene que hacer. Yo digo que eso se tiene que quitar con una acetona, y resulta que no. Al final es una propuesta de intervención, hay que hacer los planos de sensibilidad y de seguridad siempre. Pero para mí fue muy difícil porque, aparte de que yo nunca había visto en la vida, ni había tratado personalmente una pintura de ambas caras, el organizar el proceso, cómo iba a ser, paso a paso. Primero se hace eso, no, después se hace otro, pero si lo hago aquí, después lo tengo que hacer en lo otro. Y si lo entero, entonces puedo intervenir. Entonces tengo que intervenir primero, enterar, después intervenir del otro lado. Eso fue muy complicado, pero no fue una intervención como tal. Fue el
planteamiento de la propuesta. Bien. Está bien, está bien. Hasta ahí está bien. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Sí. Bueno, entonces seguimos con mi formación de máster, el primer año. Gracias. Entonces, mi primer año de máster me ha gustado mucho y he notado que realmente lo que yo aprendí en grado es una formación muy básica en el máster, en el poco tiempo que tengo, siento que he aprendido muchísimo. Cosas que son muy necesarias, muy necesarias. Yo creo que solo una formación de grado no es suficiente.